Bien, ahí ya vemos la señal de vivo, así que bueno, doy la bienvenida a este último panel llamado El Boom de los eSports en América Latina, un panel que venimos realizando en todas las ediciones, ya es un clásico y bueno, este año ha sido un año bastante especial. Digamos, la pandemia ha tenido un fuerte impacto positivo en todas las actividades digitales. Los eSports tuvieron un gran desempeño, ¿no? Midiéndolo en diferentes variables, tanto en tráfico como generación de contenidos, nuevos torneos. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a tratar de conversar sobre diferentes aspectos de este auge o también para dilucidar si hubo tal auge. Eh, Algunos de los tópicos que vamos a tomar en cuenta son la pandemia y la ampliación de la base de fans de los eSports, las estrategias para sostener el auge actual y las nuevas direcciones de negocio, y la importancia, obviamente, de la pata presencial de los eSports. Bien, para ello tenemos una selección muy buena de invitados que representan diferentes aspectos del negocio, ¿no? Tenemos a Leonardo de Biase, que es el fundador y partner de BBL, a Jonathan Cisterna, que es el CEO de temporada de juegos, a Ignacio Stanga, que es Partnership Lead, Spanish Speaking Americas de Twitch, y Damián Zapperstein, que es el Team Owner del Gillette Infinity eSports. Bueno, hecha esta breve introducción y la presentación, les recuerdo que bueno, este evento va a ser grabado y que puede ser accedido en los próximos días y que bueno, pueden ir presentando preguntas en caso que las hubiera. Si les parece, empezamos con las preguntas. Empezamos con Ignacio. Eh, digamos, como veníamos diciendo, Twitch ha hecho públicas algunas estadísticas que muestran que han tenido un muy buen año 2020, digamos, que mejoraron las métricas de tráfico, de audiencia, de generación de contenido. Entonces, tenemos dos preguntas al respecto. Digo, ¿cómo se trabaja para sostener ese suceso en el tiempo? Y si nos puedes describir un poco cómo ha quedado la configuración del perfil de usuario de la plataforma. Sí, muchas gracias por el espacio, también por la pregunta. Y hola a todos también los que están acá junto conmigo en el panel. Bueno, para responder las preguntas, creo que nosotros nos dimos cuenta con el resto de los directores de América Latina cuando empezó la pandemia y empezamos con todo lo que fue la fuerte cuarentena que tuvimos en varios países de acá. Decir, ok, va a venir un montón de gente nueva, tenemos un montón de usuarios nuevos que se van a sumar, que están cansados de mirar Friends en Netflix o de mirar series así, y dijeron, bueno, queremos ver algo nuevo, algo que no hayamos visto. De la mano de eso aparece Sergio Güero, aparece Neymar, aparecen Casemiro, un montón así de grandes, o sea, de celebridades de los deportes, de varios deportes, que empezaron a hacer stream y trajeron una nueva cantidad de usuarios que nosotros realmente no sentíamos que estábamos preparados en ese momento para darle la bienvenida. Entonces empezamos a trabajar en cómo explicarle a alguien qué es Twitch, o sea, cómo es un poco la plataforma, no solamente las herramientas que tiene, sino cómo se habla en Twitch, cuál es la gracia de tener que hablar todo el tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, nuestro enfoque principalmente fue en la educación de esos nuevos usuarios. Creo que eso fue lo que cambió más para nosotros, porque antes era muy fácil. Alguien conocía Twitch y es como que de a poquito se iba adentrando hasta que ya finalmente era un usuario así muy metido en el tema. Pero acá teníamos de repente 400.000 usuarios nuevos que venían de la mano del Kun. ¿Y cómo hacemos para explicar a esas personas que esto no es cualquier otra plataforma de live stream, que nosotros, o sea, 100% de live stream, no hay casi video on demand en Twitch? Entonces nos enfocamos mucho en hacer que esa experiencia, esos primeros streams que ellos miran sean lo más fáciles posibles, donde está cada botón, donde está cada cosa. Y creo que eso nos permitió, o sea, ajustarnos rápido a eso, nos permitió mantener mucho esa audiencia. Hoy en día creo que es más común, o sea, la gente dice, sí, Twitch tenía mucho que ver con videojuegos, yo no dice tanto que es solamente exclusivo de videojuegos. Ahora tenemos, no sé, desde programas de cocina, programas de salud, hay, no sé, profesionales de la salud que están hablando incluso acerca de la pandemia y ese tipo de cosas. Entonces, sí ha cambiado mucho el make-up. Todavía no tenemos data oficial exactamente de cómo cambió ese make-up de la audiencia, pero sí creo que, o sea, la manera en la que yo lo escribiría sería que va a ser mucho más fácil para mi mamá, por ejemplo, explicarle a sus compañeros de trabajo qué es Twitch, de lo que era, por ejemplo, hace 3 o 4 años, que la gente lo miraba y veía videojuegos por todos lados. Hoy en día la categoría más grande en toda América Latina es Just Chatting, que es gente hablando de la vida.
Entonces ya se está dejando muy de lado la parte de videojuegos y ahora es simplemente gente que está contando cómo le fue en su día, qué hizo, etc. Ok. Eh, Muy interesante esta ampliación de esta base de usuarios con un nuevo perfil de usuario. Y aquí, digamos, va una pregunta tanto para Leonardo como para Jonathan, ¿no? Que obviamente la pandemia incrementó la cantidad de jugadores, pero por algunos datos que uno va viendo, parecieran ser que muchos de ellos son jugadores casuales que se conectan a través del móvil, ¿no? Hemos visto el éxito de Among Us, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el atractivo que tiene este público para la industria? ¿Es posible, como está haciendo Twitch, atraerlos como audiencia al circuito de torneos, por ejemplo? Claro que sí, entonces todos ahora están cerca de este ecosistema de esports y más es un ecosistema que todavía necesita crecer mucho, mucho más. Y porque cuando se habla de todo el mercado de games es gigante. Y la idea es que el contenido que hacemos en eSport específicamente, no solo con torneos, más también creación de contenido y todo eso, eh, eh, como se dice, estamos intentando adicionar esta audiencia de games para que también hablen, miren lo que pasa por la parte competitiva de los games y porque si no, estamos hablando siempre de una pequeña cantidad de personas y solamente los grandes eventos, los grandes movimientos que, que las publishers están haciendo, que consiguen hacer como obtener una gran audiencia. Entonces, hoy está, y eso miramos por toda la pandemia, una dependencia muy, muy grande de influencers, de la presencia de que siempre si tú vas a hacer un torneo, si tú vas a hacer una competición, tienes que tener junto un influencer o una celebridad, porque hoy también existe una dificultad muy, muy grande por la atención. Es una competición por la atención del público. Sí. Entonces, la pandemia podremos decir que se aceleró mucho para como las plataformas como Twitch, las plataformas, los publishers, por supuesto, que hicieron mucha plata con eso todo, y los influencers, más, por ejemplo, nosotros que somos por la parte de producción, por la parte de creación de torneos independientes, Sí. este contenido está más difícil. Los proyectos con las marcas también eh, pasan por una dirección más de proyectos propietarios y están muy, muy experimentos. Entonces, muchos trials. Ok, Entonces, muy, muy, muy interesante, muy curioso cómo quedamos ahora. ¿cómo cambió? Y Jonathan, ¿qué Sí, podemos me contar? suma lo que dice Leo. Sin dudas, igual es una oportunidad, ¿no? Me parece que es algo que cuando uno viene desarrollando hace tanto tiempo contenido, termina siendo una oportunidad de esta masividad de nuevo público, porque es el momento de generar nuevos contenidos. Como dijo Leonardo, nosotros no hacemos solo competencias de deportes electrónicos, sino que generamos un contenido dentro del ecosistema que termina haciendo atraer a esta gente. Entonces, como mencionabas, Carlos, mucha de la gente termina entrando por el celular, conociendo este mundo, pudiendo esta accesibilidad que te da hoy el celular, que antes no te daba, como con plataformas como Twitch, que es muy fácil de acceder y enseguida estás viendo una competencia, un contenido con un influencer o una final del torneo. Para nosotros que producimos, es una oportunidad de poder mostrar el diferente contenido y la diferente posibilidad de generar nuevos competidores, de generar nuevos viewership, de desarrollar ese sistema y como generadores de contenido trabajamos en eso, pero sin duda el direccionamiento está yendo más al foco del influencers o de la celebridad, que sin duda pasó a ser dentro del eslabón de la cadena pasó a ser algo muy importante. Lo central. Ok, sí, hablando de nuevos contenidos, un comentario aparte. Ayer veía que Netflix va a estrenar una serie de League of Legends, ¿no? Digo, bueno, los fanáticos de aquí sabemos cómo terminan esos crossovers, entonces esperemos que acá sea un poco más.
Coherente. Bien, Damián, ustedes son uno de los principales teams de la región y han tenido una gran temporada en 2020, por lo que, digamos, estuve viendo las noticias, ¿no? En este tiempo de pandemia, de encierro, ¿has notado una aparición de un nuevo perfil de auspiciante para la actividad? ¿Cuáles son los atributos que está vendiendo un team como el tuyo, ¿no? Digamos, hoy estuvimos viendo algunos comments de que hubo cambios al respecto. Respecto a los perfiles, lo que se busca, digamos, ¿qué ves desde tu perspectiva de equipo? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Y bueno, la necesidad que tienen las marcas al final del día es de conectar con los jóvenes. Y nosotros como club tenemos que interpretar esa necesidad y traducirla en contenidos de valor y relevantes para esas audiencias, ¿no? Al final las marcas lo que nos buscan es justamente para poder conectar con ellos, ¿no? Algunas marcas tienen una necesidad más puntual de generar ventas, otras lo hacen más por branding, ¿no? No buscando una monetización inmediata. Entonces, principalmente van por esas dos vías, ¿no? Las marcas que buscan generar y crear una narrativa que los acerque un poquito más a los jóvenes, ¿no? Su usuario y cliente del futuro, y otros que sí tienen una necesidad más puntual de performance y más. Ahí en esos casos, obviamente, complementar todo lo que es del club con las plataformas de streaming, ¿no? Y los influencers y creadores de contenido. La ventaja que tiene un club sobre un influencer es que tenés más institucionalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puedes encontrar un montón de streamers que sean exitosos, pero no deja de ser una persona, por decirlo de alguna forma. Detrás de un club tenés una organización con un montón de staff y gente que se dedica a crear contenido de valor, a pensar en cómo ser orgánico, sobre todo, cómo acercar a las marcas y no que salga el comercial frente a la cámara porque a nadie le interesa que vendan, ¿no? Entiendo. Hay una pregunta agregada, si me lo permitís. Digo, Claro. digamos, uno ve que hay transferencias de players entre los teams y, digamos, ¿cómo se puso eso? ¿Se puso más áspero también? Digo, conforme digamos, acá empieza a haber más dinero. Veo que también los influencers son robados de una plataforma a otra, ¿no? De YouTube a Twitch, de Twitch a Animo, y etcétera, pero digo, en el caso de los teams, ¿cómo está esto en el último tiempo? Y bueno, ¿Cambió? es interesante cómo se está moviendo la escena porque obviamente en la medida que se va profesionalizando y las organizaciones mismas se van poniendo más sólidas, el talento se lo es más disputado, ¿no? Y es interesante lo que preguntás porque también tiene mucho que ver con el juego. Si vos vas a un juego como Free Fire, que es mobile, Sí. sobra el talento, ¿no? Ya en un juego como League of Legends, escasea el talento, entonces ahí la organización tiene que tener es el arte de saber administrar, ¿no? Nosotros, por definición, apostamos siempre al poder latino, ¿no? Al talento local y somos, bueno, siempre por convicción vamos con latinoamericanos en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, es una política de cada vez, obviamente, la planilla, o sea, la planilla es el presupuesto de compensación salarial para los jugadores, es algo que va creciendo, es parte de la burbuja también, ¿no? De que se van inflando muchísimo. Hay que tener Ok, la cordura ahí. ok. Bien, digamos, trayendo un poco lo que estábamos comentando y algo que decías antes, Ignacio, pareciera haber una migración de generadores de contenidos y sus comunidades hacia Twitch, ¿no? No solo desde YouTube, sino que también uno ve que muchos podcasts que estaban en Spotify ahora también se están yendo para Twitch. Bueno, obviamente durante la pandemia hubo una oportunidad de ampliar el foco de contenidos hacia deportes, música, para ustedes. Y la segunda gran pregunta, esta gente se está yendo, entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cómo se gana dinero en Twitch? ¿Cuál es la promesa de monetización que encuentran? Eso es, digamos, ¿nos puedes dar un panorama de ello? Sí, por supuesto. Creo que hoy en día cualquier creador de contenido, o sea, es como que todos empiezan, en un principio como un hobby más que nada, era como si, bueno, agarro una guitarra, voy a tocar un poco, pero nadie decía quiero hacer plata siendo un músico sesionista, siendo el mejor rockero del mundo o algo así. Y ahora sí está pasando mucho que la gente dice, como solía hacer antes tal vez con otras plataformas como YouTube, que dice mamá quiero ser youtuber, ahora dice mamá quiero ser streamer, quiero ser, mira, el Kun hace streams, yo también puedo jugar con el Kun o lo que sea. Y de ahí obviamente la mamá le dice, bueno, pero tiene que pagar las cuentas. Entonces ahí dicen, bueno, ¿qué pasa con la parte de monetización? Y empezar a investigar un poco acerca de eso. Hoy en día en Twitch hay muchas maneras, la verdad, para alguien que hace contenido de hacer plata.
Para nosotros es algo que nos gusta mucho, siempre estar desarrollando productos nuevos en la empresa, entonces comenzó muy tranquilo con las suscripciones pagas, por ejemplo, me encanta el canal de Damián, tomás $5 al mes que te pago, Damián recibe una parte de eso y bueno, tengo emoticones especiales, él puede armar como un loyalty program alrededor de eso. Luego aparecieron los bits, que son nuestras virtual tokens que tenemos en la plataforma, entonces puedo comprar un paquete de 500 de esas tokens y voy esparciéndolas por todos los canales que más me gustan. Tomás 100 Damián, 100 Jonathan, 100 Leo. Después de eso, también pasa mucho que las marcas quieren trabajar obviamente con el talento que tenemos en la plataforma y dicen, ok, pues yo trabajar con Jonathan, por ejemplo, este es el presupuesto que tenemos para la campaña, etcétera. Entonces, aparte de comprar media en la plataforma para que haya publicidad dando vueltas, se le paga un fee a Jonathan por trabajar con esa marca en particular. Es una oportunidad que le acercó Twitch a él como talento. Entonces, y así hay un par más que también tenemos dando vueltas. Realmente ya ahora es una locura. Tenemos desde ventas de ítems de juegos, solíamos tener, por ejemplo, en varios juegos de Ubisoft, como es el caso de Rainbow Six, una persona podía comprar packs. Desde el canal de Jonathan se hacía stream de Rainbow Six y de ahí eh, Jonathan recibía un share de esa venta que se originaba desde su canal, como si fuera un referral básicamente, y ahí cada día salen nuevos productos más, pero realmente lo importante para nosotros es no solamente dejarlo en manos de terceros, o sea que sí hay un montón de plataformas que uno puede usarlas con lo que se te ocurra online para que la gente ya sea deje donaciones o que obtenga algún beneficio extra. Nosotros también queremos tener una suite robusta de productos in-house que desarrollamos nosotros que tienen muy en mente el engagement con la audiencia y eso es el foco principal de todos estos productos en Twitch, que la gente tenga un emoticón que pueda llamar la atención al streamer, que pueda dejar un mensaje destacado y ese tipo de cosas que facilitan la comunicación. Entonces, en esa flexibilidad pareciera haber un atractivo, ¿no? Digo, tenés muchas alternativas para monetizar. Veo también, te agrego una pregunta, digo, también con esta ampliación de perfil uno vio algunos desafíos para Twitch, ¿no? Como un tema que no sé si es tan evidente, pero el tema de los derechos sobre la música, ¿no? Uno ahí advierte que la música es un tema bastante crucial en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, eso Sí, sí, excede totalmente. quizás. Y es algo que, en realidad, los derechos de todos son un tema bastante serio. Sí, Leo, sí. por ejemplo, Jonathan y Damián, que también, bueno, trabajan en la parte de eventos, cualquier juego que uno quiera utilizar tiene que tener los derechos porque puede venir el desarrollador del juego y decir, No, eso no puede claro. estar saliendo ahí. Cualquier cosa que aparezca en pantalla, uno, a menos que sea tu imagen así limpia, sin nada, uno nunca sabe si puede caer el dueño de esa propiedad y decir, esto acá es mío. Creo que a lo largo del mundo se están desarrollando muchos marcos nuevos de legislación para también charlar este tipo de temas, porque no estamos en una época en la que alguien da un concierto online con música pirata o algo así. Realmente ahora es algo muy distinto y sí se está planteando ya mucho en las legislaciones de varios países del mundo cómo empezar a taclear este nuevo problema, porque en qué punto es fair use y en qué punto es alguien que está queriendo piratear tu contenido o mostrarle una película, por ejemplo, a un montón de gente, ese tipo de cosas. Una cosa interesante para cerrar, que está haciendo, por ejemplo, la gente de Prime Video es permitirle a la gente mirar tanto series como películas a través de la herramienta de Watch Parties, que Carlos, en tu caso particular, sería, chicos, vamos a mirar, por ejemplo, MasterChef en mi canal, tengo las temporadas de MasterChef acá, o las de Shark Tank, lo prendo en mi canal y lo puedo ver con mis viewers que tienen una suscripción de Prime. Y hoy en día cualquier persona puede tener una suscripción de Prime, aunque sea un mes gratis. Entonces muchos usuarios dicen, bueno, veámosla acá con mi creador de contenido favorito y se genera toda una comunidad alrededor de ese contenido que estamos mirando. Y eso es una alternativa muy buena que está pegando mucho hoy en día. Buenísimo. El Gracias co-stream, por... eso que dice Ignacio es muy interesante, porque de hecho los publishers para tener más audiencias cuando transmiten los partidos, eso lo hace históricamente Valve con sus videojuegos que son libres para transmitir, cualquiera puede transmitir, pero Riot ahora también, por ejemplo, con la temporada de League of Legends tenía como un pool de 10 co-streamers, entonces si vos que tenés afinidad con un streamer X, consumís el producto por la plataforma fin, ¿no? Ya sea Twitch o YouTube, lo que fuere, y podés ver a tu streamer favorito interpretando de alguna forma la transmisión, el clean feed que te viene del publisher, ¿no? Muy bueno. Bueno, Leo, tengo una consulta. Con la pandemia, obviamente, hubo una mayor audiencia digital, pero bueno, hubo que resignar la parte presencial, ¿no? De los eventos presenciales estuvieron muy restringidos. Esos eventos en vivo son un gran show, pero requieren también una gran inversión en tecnología.
Recientemente nosotros veíamos que BBL hace ya un acuerdo para convertir el estadio Pacaembu de San Paulo en una arena para eSports, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con tu propia arena y cómo los afectó a ustedes estas limitaciones para los eventos en vivo? Si nos puedes conversar sobre esto. Claro, sí. Bueno, este proyecto estábamos hablando desde 19 y porque en Brasil ya estaban como un país, un destino que muchas empresas, muchos publishers estaban pensando en hacer sus finales mundiales y grandes eventos acá en Brasil. Tuvimos a la final mundial de Free Fire en Río y otra de Rainbow Six también. Entonces, esperaban todos que a partir de 2020 tendríamos muchas cosas pasando acá en Brasil. Y bueno, como hablé antes, nosotros que estamos en esta industria de esports y cómo encontrar nuestra posición por la industria, esta parte de tornarnos un venue es una parte estratégica, sí, para nosotros porque podremos, claro, no solo atender o asistir a eventos de esports, más con esta arena en Pacaembu vamos a poder tener un venue que puede ser para cualquier tipo de evento. Más todavía lo que planeamos es para que esa sea la mayor arena de esports del formato de Battle Royale. Entonces son la única en el mundo que fija, sí, que se pueda asistir a 100 jugadores al mismo tiempo. Y bueno, entonces es un emprendimiento muy, muy grande y es una parcería con el consorcio que son los nuevos dueños del estadio. Y bueno, en todo el mix que ellos querían traer para el nuevo, para el plan del nuevo complejo, Games, claro, estaban como uno de los principales, porque si habla de game por todo el tiempo. Entonces, hablamos con ellos, hicimos todo el plan y bueno, ahora no solo somos como estábamos por alquilar sí, la locación, mas ellos le gustaron tanto del proyecto que ahora son socios del proyecto con nosotros y bueno, va a ser como una integración por completo con todo el complejo de Pacaembu. Pacaembu, para que las personas que no saben, es un clásico de fútbol acá en Brasil, en San Pablo. Son más de 80 años y bueno, los grandes partidos que pasaron acá. Y no solo va ahora a tener toda una renovación del estadio para fútbol, mas también va a tener ahora la arena de esports y también galería de artes, bueno, academia, el museo, muchas cosas. Entonces va a ser un gran marco para toda la ciudad de San Pablo. Y bueno, la oportunidad de traer los esports para este venue bueno, se cayó muy bien con los publishers, entonces estamos hablando con muchos de ellos y son muchos los planes para partir de 2022, donde vamos a tener una arena provisoria y 23 cuando tendremos la oficial. La idea es tenemos acá en Brasil grandes eventos que no solo de torneos brasileños, más también de todo el mundo. Ok. Bueno, felicitaciones entonces. Jonathan, en encuentros anteriores mencionábamos o se listaban entre los déficits del ecosistema de los eSports que faltaba una agenda de torneos de relevancia, de alcance regional principalmente, que quizás se notaba que había anunciantes con poco, quizás
con poco compromiso, ¿no? Como que tengo que estar aquí, pero no se comprometían demasiado con las acciones. Vemos en este contexto que durante 2020, temporada de juegos lanzó su primer torneo de alcance regional, ¿no? Con una bolsa en dólares atractiva, que además sumaron a AMC o a AMC como sponsor, ¿no? Que, poniendo el nombre de una de sus series, ¿no? A la competencia, digamos. Entonces, viendo esto, ¿vos crees que durante la pandemia el negocio ha madurado en cierto sentido? ¿Qué balance haces? El balance que haría en realidad es que el negocio ha cambiado, no sé si ha madurado, me parece que va en proceso a, realmente todavía falta mucho para poder lograrlo. Realmente hoy quizás marcas no convencionales ya se miran en nuestro mundo, miran nuestra industria en todos sus sectores, desde las plataformas de streaming como los equipos, los clubes, hasta los productores de contenido. Creo que falta todavía mucho entrenamiento, mucho conocimiento por parte de las marcas para poder ingresar en este mundo. Realmente, eh, como hay mucha gente que genera contenido dentro del mundo de los esports, es muy importante y muy vital que nosotros podamos acompañar a esas marcas justamente con el contenido adecuado para que esa marca se inserte dentro de este mundo y pueda sacar el máximo provecho en base a lo que está buscando. Eh, Realmente hoy las marcas ya lo tienen en cuenta y ya tienen un compromiso. Y hablando de esta región puntualmente, es de público conocimiento, ¿no? Que en el mundo esto ya sucede hace varios años. Entonces, hablando puntualmente de nuestra región, creo que hoy ya las marcas nos tienen en ese consentimiento y está en nosotros, me parece, como productores, poder concientizarlos de dónde es el sector adecuado y que ingresen de una manera adecuada. Vuelvo a decir, valga la redundancia, por una cuestión de que un mal ingreso de una marca no endémica podría generar ser contraproducente. Entonces, es importante que nosotros como actores guiemos a esas marcas en el camino correcto. Te entiendo. Estamos recibiendo algunas preguntas que, bueno, las vamos a ir agregando al final de la charla, así que si quieren seguir enviando, la vamos a estar incorporando. Bien, Damián, desde las perspectivas de un team de alcance regional también, ¿no? Que como es el caso de ustedes, pensaba, ¿qué rol debería cumplir una Federación Nacional de Deportes Electrónicos? Me refiero a, digamos, ¿tienen un rol que ustedes creen que estaría bueno generar algo, digamos, federado? ¿Cómo lo ves eso? Está buena la pregunta. No soy el experto, ¿no? Sobre el tema de federaciones. Sé que hay esfuerzos y hay iniciativas. Nosotros trabajamos mucho con la Federación de Costa Rica, por ejemplo, de deportes electrónicos. Pasa que como la propiedad intelectual del juego es de los publishers y no es que vos podés ascender o trabajar desde ligas federadas. En la medida que el dueño del circo es el dueño del juego, el publisher, entonces el rol de las federaciones termina siendo un rol más ligado por ahí a lo amateur o sea, sería ideal si se pudiese, si el publisher suelta un poco el juego y lo libera a una federación, por un ejemplo, ¿no? Sí, Como pasa con el fútbol, digo, vos tenés un ecosistema alrededor del juego, pero bueno, en el caso de los videojuegos, cada publisher es el que, de alguna forma, el amo y señor del juego y uno juega con las reglas del publisher, ¿no? ok. Entonces el rol de la federación en ese rol pasa más por un tema gubernamental de cómo querés promover el tema del ecosistema gamer, de cómo querés promover, no sé, hacer competiciones, porque yo te aseguro que cualquier dueño de videojuegos va a darte el insumo para que cualquier gobierno quiera promover a nivel federativo el tema de los videojuegos, ¿no? Sí, lo pensaba exactamente en esos términos de generar, más allá de las ligas que por supuesto existen y que son las que finalmente hacen esa negociación, pensaba también en términos de, digamos, como que también a nivel federativo muchas regulaciones podrían englobarse, ¿no? Imagino como cuestiones laborales, de negociaciones de derechos y demás,
Y crear como polos también. mencionábamos antes, que digamos, hoy tenés una capa de estrellas, de gamer estrellas, pero también tenés toda una cantidad de gente que ya está trabajando aquí y cuando hay dinero, y se empieza a ver el dinero, digo, empiezan las regulaciones. Digo, Exacto. ¿Qué pasa con el fútbol? Acá en Brasil es una discusión gigante esa de las federaciones y nosotros tenemos un gran grupo que están todos los publishers representadas por ESA, que es la Electronic Software Association, y bueno, los equipos y bueno, las productoras, están todos juntos en un movimiento de que eso no pase, que bueno, porque eh, no existe un rol legítimo para las federaciones en el ecosistema de esports. Entonces, ellos serían no más como dice Damián, como una productora más. Que estaría por intentar traer sus proyectos, sus cosas, porque todo lo que pasa con los deportes oficiales, que por eso las federaciones son tan grandes y tan poderosas, es una cuestión de que sí, fútbol no existe un dueño, diferente de cómo existen los videojuegos, y también porque cada videojuego ya hace toda esa parte de inclusión, tiene sus propias plataformas, sus rankings, sus reglas, entonces esa parte también que una federación podría hacer como la inclusión de todo el pueblo, todo el país, bla, 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 no es algo que es necesario porque las publishers ya lo hacen. Entonces es una discusión que está muy caliente acá en Brasil, por ejemplo, por eso, porque estaban por intentar que pasase leyes que los darían poder y ¿cómo se dice? La clave del cofre sí, de la plata. Entonces es, ok. bueno, Y tiene no, que ver no, con la no, transformación digital, ¿viste? Los sí, juegos están en la nube, son gratuitos y están en la nube y cualquiera puede acceder a ellos desde cualquier lado. exacto. No es como Exacto. por ahí el fútbol, el básquet o cualquier deporte tradicional que tenés que llevar una cancha, una infraestructura. Acá la infraestructura es la tecnología. Y una vez que si podés tener conexión, ya cualquier juego está a un clic, ¿no? Sí. En Mirá lo que una pasó pequeña Sí, perdón, no, eh, perdón. en una pequeña pesquisa en Google de federaciones, bueno, creo que se pasó por todos los deportes, problemas de corrupción, de problemas de, bueno, muy grandes polémicas, de todo eso. Entonces, me quedo muy feliz que toda la comunidad gamer sabe de eso todo y están juntos para decir que no queremos eso para nuestro ecosistema, nuestra comunidad. Ok. Ok, como les decía, estaban llegando algunas preguntas del público y vamos a ver alguna, digamos, nos preguntan directamente para Ignacio. Eh, Nos dice Rocío Bravo, ¿qué lugar tienen los medios en el auge de las plataformas como Twitch? ¿No? Se refiere a los medios tradicionales y si nos puedes mencionar, digamos, alguna estrategia que vos estés viendo, digamos, que te resulte significativa. Sí, yo creo que hoy en día es una respuesta bastante compleja porque depende mucho de los medios. O sea, muchos medios como que ven a Twitch y dicen, no quiero abrir un canal de Twitch y después tener 10 espectadores, por ejemplo. Les da mucho miedo eso, decir, tal vez no voy a conectar con la audiencia digital, tal vez mi audiencia no está ahí. Y nos pasa mucho o sea, nos pasa mucho con la tele más que nada. Con la radio realmente están acostumbrados a tener que estar hablando 8 horas con alguien, no es un problema. Con programas súper largos, un formato, o Claro, sea que ya se viene viendo hace mucho tiempo, el streaming y la radio han estado muy de cerca siempre, sobre todo cuando se empezó a involucrar video, pero con la tele y los medios sí es un tema porque dicen, ok, ¿qué pasa si por ejemplo tengo mi medio súper conocido, todo el mundo lo conoce, en la tele tenemos rating, etcétera, lo ponemos en Twitch y ahora de repente tenemos 20 espectadores, 100 espectadores? ¿Qué significa eso? ¿Cómo movemos, o sea, nuestra plataforma digital después de eso? Entonces, bien dicen, ok, tenemos un programa de 20 minutos. Eso en Twitch no funcionaría, porque en Twitch
son formatos mucho más largos, o sea, los streams más cortos suelen durar 2 horas, 3 horas, y tener ese tiempo en un estudio, la verdad que es bastante, la verdad que prohíbe mucho a muchos de los medios, porque es un montón de tiempo que tenemos que tener el talento ahí, a las cámaras ahí, a los productores ahí. Entonces creo que el futuro para los medios sería más que nada empezar a pensar cómo resolverlo esto, no como una réplica de la señal, lo que tengo en la tele lo paso a Twitch, sino como decir, ok, ¿qué formatos nuevos, qué ideas nuevas puedo empezar a explorar acá y realmente dedicarle, tal vez no todo el presupuesto del mundo, porque de hecho mientras menos presupuesto probablemente sea mejor, ver cómo hacerlo más guerrilla, así como una especie de guerrilla marketing, creo que esa sería la manera adecuada de hacerlo, pero hasta ahora no hemos visto, yo no he visto personalmente un VP de innovación, un gerente de innovación como que le haya encontrado la vuelta. Están todavía viendo en el área digital cómo hacerlo. Ok. Ahora, digo, paso a una pregunta más general, digamos, también en base a lo que veníamos conversando en ediciones anteriores. Hablamos bastante de justamente las dificultades de integrar los eSports en las plataformas de TV tradicionales, que es básicamente lo mismo que venías diciendo. Entonces, las conversaciones en aquel momento giraban sobre el problema de la larga duración de las partidas y las posibilidades de generar modelos híbridos entre la televisión lineal y los OTT. Pero también, digamos, puede ser que faltaba en aquel momento una audiencia que ahora probablemente haya aparecido. Y entonces, bueno, me parece que es válida la pregunta de si los derechos de transmisión de los eSports pueden empezar a hacerse cotizar de otro modo, ¿no? Digo, si ustedes creen que, digamos, van a ir ganando peso, creen que, no, mirá, ahí no hay mucho, digamos, la ecuación de ingresos pasa por otro lado, ¿cómo lo ven? Pueden pasar, digamos, si te parece, vamos a empezar por Jonathan y ir pasando por los demás. Sí, sin dudas están ganando peso y van a seguir ganando peso porque parte del negocio se dirige hacia justamente el contenido y el contenido en cualquier medio tradicional tiene un derecho de transmisión, ¿no? Entonces, sin dudas esto está aumentando, el público está creciendo muchísimo en diferentes plataformas, no solo justamente en las tradicionales, sino en otros medios. En nuestro caso, con el ejemplo que diste hace un rato del año pasado con las competencias que hicimos, salimos en muchísimas plataformas a lo largo de Latinoamérica, y eso hizo que la demanda crezca, un poco ayudó a la pandemia con la gente teniendo más tiempo en casa para ver diferentes contenidos y un poco la inclusión de nuevos contenidos en estas plataformas. Así que sin dudas que estamos yendo hacia ese camino. Creo que todavía no estamos formados para poder valorizar ese derecho de transmisión, pero estamos en camino a eso. Ok. ¿Cómo lo ves vos, Leo? La posibilidad de negociar esos derechos de transmisión. Bueno, eso está pasando ya acá en Brasil, entonces los canales de tele ya están con negociaciones con todos los publishers y creo que también que existe una oportunidad porque mucho se habla de la cuestión de que, bueno, las transmisiones son largas y son difíciles de ponerse en una grad de programación. Más lo que pasa es que ahora están como pensando no solo por la transmisión de la partida oficial, más también todo el contenido alrededor que como el fútbol. El fútbol tiene en el, bueno, no sé, lunes o viernes que sea, y bueno, todos los otros días de la semana tiene programas, tiene shows que se hablan de lo que lo pasó en el partido y también lo que va a pasar en la próxima semana de un gran partido que está por llegar. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo con los esports. Entonces, van a empezar a tener shows que van a hablar de todo lo que está a pasar en el escenario, en torneos más no solamente o ni siquiera va a tener la partida oficial por la transmisión, porque la transmisión estará en un canal de la tele, en Twitch, por ejemplo. Entonces, Ujú. eso se pasa bien, o se Ok. pasa mejor con eso. Recuerdo el año pasado, y esto tengo una pequeña intro para vos, Ignacio. El año pasado mencionaba, creo que era el publisher de League of Legends, que los tres canales
de aire en español habían generado una audiencia algo así de 4 millones de personas. Ayer el Loading de Brasil mencionaba 1,500,000, 1,600,000 para una gran final. Con lo cual, esos números en Twitch quedan, digamos, ¿cómo lo ves? Pierden de magnitud, lo ves contra audiencia de Twitch, digamos, contra cualquier deporte todavía no son números grandes para la televisión, pero también estamos hablando de Loading, es un canal más bien pequeño y muchos de los otros canales en español que están transmitiendo eSports en exclusivo también no son canales centrales, pero con Twitch estos números de audiencia, ¿qué te parecen contra los que vos ves en Twitch habitualmente? No, realmente, o sea, yo siempre que veo números, o sea, sobre todo son números que siempre son buenas noticias, yo me preocupo. O sea, no sé si es porque soy argentino o por qué en particular, pero siempre que veo muchas buenas noticias digo, o sea, vamos a ver realmente la fuente, vamos a chequear cuánto fue, por ejemplo, el tiempo de esas audiencias, o sea, cuánto tiempo se quedaron, vieron toda la transmisión, una parte, etcétera. Por ejemplo, en Twitch es muy común que la gente se quede en promedio 2 horas mirando una transmisión. O sea, que eso es loquísimo, como que se están viendo una película bastante larga de mirar a un pibe hablando de la vida. Entonces, en eventos, obviamente esas métricas cambian un poco porque tal vez nada más quería ver la final, tal vez nada más quería ver a mi equipo favorito, pero sí le pegaría un desglose, una mirada mucho más seria a esos números para, o sea, soy así con todos los números, no solamente con estos en particular, porque para mí creo que el espacio de esports depende mucho de la seriedad que estamos usando con los números. Yo me acuerdo de una estadística que desde hace muchos años, que hablaba de que la final de League of Legends tuvo más, que la Copa Mundial de League of Legends tuvo más viewership que la NBA. Y lo que había un paréntesis grande que se olvidaron de mencionar era, por ejemplo, que eran solamente las finales de la NBA, o sea, el último partido, de una serie de transmisiones en particular contra todo el torneo mundial de League of Legends y todos los idiomas y todas las transmisiones. Y ahí es como que te lo pone en perspectiva y para mí ese tipo de serial le hace falta, sobre todo a los inversores, porque dicen, genial, sé en dónde me estoy metiendo, sé que el día de mañana si tenemos 10.000 espectadores, nos fue genial, buenísimo, pero no entran con esto de metamos 20 millones de dólares a ver qué sale, porque hemos visto incluso enormes inversores, como es el caso de Mark Cuban, el Shark, o sea, uno de los Sharks de Shark Tank en Estados Unidos, que tenía su equipo de Overwatch y todo, y dijo, esto fue una mala inversión, fue una mala idea, no tiene los números que yo esperaba. Y eso asusta, porque el día de mañana cuando Damián va a hablar con un inversor, dice, pero Mark Cuban dijo esto. Entonces siempre creo que, o sea, bueno, todos los que estamos acá en la mesa somos súper serios con los números y siempre, o sea, cuando tenemos una mala noticia también la reportamos, pero creo que sí, cuando aparece una cifra así, sobre todo números muy buenos, me siento, lo veo, lo desmenuzo muchísimo y ahí me siento con confianza de decirle a un inversor, a un cliente o a alguien que quiere saber más del espacio, estuvo buenísimo, dale para adelante, entren acá con todo. Ok, entiendo, está bien, hay que ser, entiendo que Sí. es cierto, muchas veces yo vengo del área de research y sí es cierto que muchas veces esos números hay que ver la letra chica, ¿no? De lo que dicen, pero bueno, aún así, Sí. quizás, exacto, para el ecosistema de ustedes son numerazos, pero contra otros deportes no son números tan grandes, no son números tan grandes. Pero, obviamente, estamos hablando contra los deportes del mainstream. Sí. Vos, Damián, ¿cómo ves esta posibilidad de hacer valorizar los derechos? Digamos, de la Cosa que transmisión de Twitch? estaba muy interesante lo que venía comentando Ignacio y todos los chicos. O sea, a ver, porque estamos hablando de varios temas, ¿no? Por un lado el tema de plataformas, ¿no? Que hay que entender, y eso tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, y sobre todo de otras generaciones. En mi caso tengo 46 años, pero, y yo era, por ejemplo, yo era un fiebre consumidor de fútbol o de básquet y demás deportes. Y hoy por hoy ya no tengo paciencia para consumir un partido, me veo los highlights. Entonces, ¿para qué sea a los 30 segundos de que terminó el partido yo puedo tener un resumen y en 5 minutos consumir todo lo mejor de eso? Entonces, hay mucho cambio de consumo y pasa, ni hablar en las nuevas generaciones, ¿no? En los jóvenes. Hay nuevas plataformas emergentes también, no solo streaming. Discord es un fenómeno. Los chicos pasan, yo digo los chicos porque yo tengo 46 años, pero digo los jóvenes, el gamer está en estas nuevas plataformas permanentemente, ¿no? Y tiene que ver, por eso lo que ganamos, plataformas, consumo, y después, obviamente, el derecho de broadcasting y lo que los publishers, en el caso de nosotros como clubes, parte de la compensación también va a venir por ese lado, ¿no? Van a empezar a migrar y a evolucionar, como pasa en el fútbol. Los derechos de transmisión, los equipos tienen sus ingresos por ahí, es lo más natural, lo más orgánico.
Y después, bueno, tenés el caso de lo que pasó en España con la Superliga, ¿no? Los clubes grandes se quisieron cortar y al final terminaron volviendo. Pero bueno, eso es otro tema para otra conversación. Y después con lo último, después de los derechos de broadcasting, bueno, recién estabas hablando también del tema de los números, de la realidad que hay que aportar en este ecosistema. Y eso sobre todo le otorga mucha sanidad, ¿no? O sea, no inflar una burbuja, no hacer proyecciones que no sean reales. Siempre hay que trabajar con el criterio. Después también tenés la urgencia de muchas marcas. Eso es un tema importante, ¿no? Que hoy tenés la dictadura del performance y del click. Y no todo es performance en mercadeo, en publicidad. También está el tema de construir una buena narrativa, contar una buena historia. Porque si todo pasa a ser la dictadura del click y el performance, entonces ya no hay espacio para construir ningún mensaje, ¿no? Entonces, eso también está aunado un poco al tema de la salida del mercado y de las métricas, ¿no? Que se comparten. Muy bien. Bueno, nos llega otra pregunta también de Rocío Bravo, que bueno, se enfoca en por qué creen que resulta tan atractivo el contenido en vivo. Digamos, están las marcas sabiendo generar contenido para eso. Bueno, es un poco lo que venías diciendo recién vos, Damián, me parece que por ese lado ya fue contestada. Digamos, creo que con esto hemos tenido un buen repaso de todos los aspectos del sector. No sé si tienen algún comentario para agregar. Sí, hay una cosa que me Sí, gustaría agregar con respecto a lo de las marcas, viendo el poder del contenido en vivo. Y esto es algo que Jonathan, Leo, también lo han vivido muchísimo. Para una marca no hay nada que creo que le genere más ansiedad que comprar media, por ejemplo, o sea, y decir cuándo sale el comercial, dónde está, dame un screenshot, quiero verlo, cuánta gente lo vio, qué dijo la gente. Constantemente tienen todas estas preguntas y algún pobre Client Success Manager o un Account Manager está ahí buscando cómo le da esa respuesta, pero cuando es en vivo, por ejemplo, y en un torneo los casters dicen, no, buenísimo, muchas gracias a nuestro sponsor Gillette, a nuestro sponsor Coca-Cola, Red Bull, etcétera, el chat se llena de te amo Gillette, te amo Red Bull, te amo Coca-Cola. Y eso ahí, el cliente lo está viendo en tiempo real, nadie le puede decir que no fue así o que sí fue así. Entonces, ese valor, o sea, es enorme. El hecho de que, no sé, si algún comentarista o si alguna personalidad dice tal palabra, se convierte en un trending topic, para la marca eso no lo pueden pagar. No hay ninguna manera de tener una llegada tan directa y tan inmediata y que ellos lo puedan verificar de que fue de esa manera. Entonces, creo que ese es el valor que le encuentran más que nada al contenido en vivo. ok. Yo quería sumar más que nada desde el lado de algo que mencionó Ignacio hace un rato y que me parece súper destacable, que se linkea un poco con lo que hablamos hace un rato, de que es importante que las marcas que ingresan entiendan dónde están ingresando y la proyección que tienen dentro de este mundo, por una cuestión de que justamente la tendencia del ciclo actual de los chicos de edad, digamos, de promedio, eh, la tendencia dice que no se quedan mucho tiempo mirando un video, no se quedan mucho tiempo mirando un contenido, eso tiene que ser más dinámico, más corto, las publicidades son más cortas, porque no lo terminan de ver, si pierden importancia dejan de verlo, y justamente en Twitch se terminan quedando muchísimo más, porque está el contenido que ellos realmente quieren ver. Entonces quizás es una pregunta para hacerse del otro lado, no es una comparativa de números, digo, de los eventos más importantes con los eventos más importantes de eSports, sino entender qué se está haciendo también en las otras plataformas para que ese público termine enganchándose con ese contenido y quedándose más tiempo del promedio, porque la gran comparativa esa de números de comparar una cosa contra otra y que realmente no es de igual a igual pasa todo el tiempo y es muy importante que no suceda para que justamente las marcas no endémicas terminen entrando a un lugar donde saben que están entrando y donde saben que van a lograr y que van a obtener cosas más tangibles como la última que acaba de mencionar Ignacio. Sí, entiendo. Bueno, ya estamos en el tiempo cumplido, así que bueno, creo que hubo un buen repaso, se tocaron muchos temas de interés. Espero que a ustedes, me refiero al público, les haya sido de tanto interés como para mí, así que a ustedes los despido, les agradezco por su tiempo y su sabiduría y punto de vista, así que bueno, muchas gracias y quedamos con este último panel que cierra este evento de 2 días. Así que muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Chau, chau.